Muy buenos días, bienvenidos a esta jornada online. Les recordamos que si necesitan subtitulado, en la parte inferior de la pantalla verán junto al botón de preguntas y respuestas un botón de subtitulado en el desplegable. Si le dan a esta opción, se mostrarán los subtítulos de la jornada. Las intérpretes de lengua de signos aparecerán junto a los panelistas. Si desean verlas, deben darle a la opción Ver vista en galería. Pueden interactuar con los panelistas a través de la sesión de preguntas y respuestas o en el chat del evento. Cuando finalice el seminario, se mostrará en el navegador una encuesta. Le agradecemos su participación. Buenos días, os damos la bienvenida a todos los participantes a esta jornada, a todas las personas inscritas de Huesca y provincia y a los profesionales expertos que nos van a hablar en determinadas materias. Primero quiero indicar cómo está organizada esta jornada, que parte del grupo de empleo de H+I. Y antes os quiero explicar qué es el proyecto Huesca Más Inclusiva H+I. Es un proyecto promovido por el Ayuntamiento de Huesca, la Fundación La Caixa, el Gobierno de Aragón, la Diputación Provincial de Huesca y CAIS Huesca, y que cuenta con la colaboración de Avanza. Es un proyecto que se configura en el 2016 para conseguir hacer de la ciudad de Huesca una ciudad inclusiva para todas las personas y que ahora ya se ha extendido a toda la provincia. Uno de los pilares para conseguir la inclusión de las personas con discapacidad es el empleo. Su incorporación en el mercado de trabajo es fundamental para conseguir esa inclusión. En el grupo de trabajo de H+I trabajamos con alianzas. En el grupo está el INAEM, el Área de Desarrollo del Ayuntamiento de Huesca, Fundesa, el Foro Empresarial Huesca Excelente, los sindicatos Comisiones Obreras y UGT, CEOS CEPIME, la FECOS, la Asociación de Hostelería y las entidades de la Comisión de Inserción y de Centros Especiales de Empleo de CAIS Huesca, que desarrollan acciones conjuntas para conseguir y promover esta inserción de las personas en el mercado de trabajo. Antes de dar introducción a la mesa, sí que quiero dar unos datos que me parecen importantes para que veamos la importancia de este tipo de acciones. Debemos tener en cuenta que según el último informe del Observatorio sobre Discapacidad y Mercado de Trabajo en España, desarrollado a principios de este año, hay 1.876.900 personas con discapacidad entre los 16 y los 64 años. De ellas, 1.238.400 están fuera del mercado laboral, lo que supone un importante volumen de población que ha quedado excluido del acceso al mercado laboral. Estos datos, que son a nivel nacional, son totalmente extrapolables a Aragón. El paro entre las personas con discapacidad no ha dejado de aumentar en el 2020 y el año cerró con un 21,68% más de parados con discapacidad en Aragón. Y en Huesca la cifra es aún mayor, alcanzando el 26,68%. Quiero destacar también un estudio que desarrolló Fundesa en el 2016 para el área de desarrollo del Ayuntamiento de Huesca. Se encuestaban a 650 empresas del municipio de Huesca. Consultado estas empresas por el colectivo que veían más difícil de contratar, un 39% decían que era el colectivo de personas con discapacidad. Es evidente que las personas con discapacidad siempre han encontrado dificultades para acceder al mercado de trabajo. Y la crisis provocada por el COVID no ha hecho más que incrementar y ahondar en un problema ya existente sobre el paro en las personas con discapacidad. Es ante este panorama y con estos datos donde las entidades sociales que forman parte de CAIS Huesca constituyen un elemento vital para la integración laboral de las personas con discapacidad. Por un lado, con los centros especiales de empleo, donde trabajan 430 personas con discapacidad en Huesca y provincia, y por otro lado, con los programas de formación, inserción laboral y empleo con apoyo
que promueven la incorporación de las personas con discapacidad al mercado laboral normalizado u ordinario. Para hablar de estos programas, de los objetivos de desarrollo sostenible y de las ventajas de contratar a personas con discapacidad, es para lo que hemos organizado estas jornadas desde el Grupo de Empleo de H+I. Y sin más, os voy a pasar con Jorge Gómez, que es director de Fundesa y representante del Grupo de Empleo de H+I, que moderará la mesa sobre ventajas en la contratación de personas con discapacidad y oportunidades en el desarrollo económico y social. Buenos días, Jorge. Buenos días, bienvenidos a todos y a todas a la jornada organizada por el proyecto Huesca Más Inclusiva. Y bueno, agradecer a Cádiz Huesca la intervención en esta jornada. Soy Jorge Gómez de Fundesa y vengo un poco en representación del grupo que estamos de la mesa de empleo del proyecto Huesca Más Inclusiva. Una de las herramientas para abordar estos temas de inclusión y en el ámbito del empleo y la discapacidad, pues se trata de una colaboración a tres frentes, ¿no? A tres niveles: la colaboración pública, la colaboración del tejido empresarial y la intervención también, por supuesto, de las entidades sociales o el tercer sector. Este proyecto que comentaba Aroa, de Huesca Más Inclusiva, tiene ese enfoque, ¿no?, de esa colaboración público-privada, y donde vamos a abordar también la primera mesa que vamos a ver a continuación. Sí que quería referirme a la provincia de Huesca, que ha hecho referencia también a Aroa del proyecto, que es una provincia pequeña, con baja densidad de población y baja densidad también de empresas. Y bueno, tenemos una oportunidad en la provincia, a diferencia de otras provincias o capitales más grandes, donde el conocimiento que tenemos entre estos grupos que estamos, de tanto públicos como privados, del tejido empresarial, pues podemos hacer una colaboración más cercana, más accesible, e impulsar sobre todo estos proyectos colectivos que tienen una mayor visibilidad y una mayor oportunidad de impulsar estos ámbitos de la responsabilidad social, como es el caso del tema de empleo y discapacidad. Sin más, voy a dar paso a presentar la primera mesa de la jornada. Se titula Ventajas de la contratación de personas con discapacidad y oportunidades de desarrollo social y económico. En la mesa me acompañarán, en primer lugar, Fermín Serrano, comisionado de la Agenda 2030 del Gobierno de Aragón, que nos ofrecerá una primera aproximación a los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. Y especialmente, pues entiendo que Fermín nos hará referencia a aquellos que tienen que ver o más relacionados con el ámbito del empleo, la discapacidad, etc. Es una herramienta, además, la Agenda 2030, que es no solamente para los territorios, sino que veréis también que es una herramienta para las empresas. En segundo lugar, intervendrá en la mesa Carlos Hilton, abogado que lleva todo el tema laboral en la asesoría Morlan. Nos dará una visión resumida y práctica de lo que es las ventajas en la contratación de personas con discapacidad. Y finalmente intervendrá en esta mesa Conchi Malavia, directora del Centro Especial de Empleo San Jorge de Valencia, donde nos hablará de la colaboración entre las entidades sociales y el tejido empresarial, y donde los centros especiales de empleo pues tienen un papel fundamental, ¿no?, de hacer ese puente, y sobre todo en la provincia de Huesca, que creo que somos una referencia en innovación y excelencia a nivel de los centros especiales de empleo. Entonces, pues bueno, daros unas indicaciones, Conchi la tengo aquí a la derecha, y el resto, y Fermín y Carlos, intervenís, tenéis 7-8 minutos, yo como buen moderador os controlaré los tiempos, y pasados estas tres intervenciones, pues pasaremos a las preguntas o el debate de la primera mesa. Así que, Fermín, cuando quieras tienes la palabra. Gracias. Buenos días, muchas gracias Huesca Inclusiva, también a Cádiz Huesca, también Jorge por moderar esta sesión. Voy a hacer una rápida introducción a la Agenda 2030 y luego hablaré un poquito más específico del tema de la discapacidad de empleo del taller de hoy, algo que es tan importante para todos.
La Agenda 2030 es un documento que recoge una serie de compromisos, de metas y de objetivos para todo el mundo a cumplir en esa fecha, en 2030, y que fue acordada en 2015 por todos los gobiernos de las Naciones Unidas y que no solo se aplica a las administraciones públicas, sino que también se aplica obligatoriamente a todas las empresas, a todas las personas, a todas las universidades, a todo el mundo, ¿vale? Efectivamente, viene a decirnos que no vale solo el desarrollo económico, sino se consigue que lo que es bueno para las empresas sea bueno para el planeta y sea bueno para las personas. Esto le llaman la sostenibilidad económica, social y ambiental. Y son como las tres dimensiones, los tres pilares de la sostenibilidad que todos tenemos que tener presentes. Insisto, todos. El Gobierno de Aragón, el Gobierno de España, la empresa de la esquina o el consumidor, la persona que cuando vamos a comprar algo a la tienda decidimos si compramos una cosa u otra. Afortunadamente, se aprobó en 2015 y es inevitable, ¿vale? Todo el mundo ya lo ha asumido como propio y va hacia los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. Mi rol, por si acaso, es el de coordinar todos los departamentos del Gobierno de Aragón, todas las estrategias del Departamento de Economía, de Educación, de Energía, de Medio Ambiente, todas para que vayan hacia los 17 ODS, algo que es fácil porque, como digo, ya se está haciendo. La Agenda 2030, además, específicamente, pues, incluye la discapacidad en varias de las metas que antes decía y, además, de forma general, intrínseca o se sobreentiende que dentro del término vulnerables, pues también se refieren a las personas con ese contexto de discapacidad podemos decir que de los 17 ODS, 13 incorporan una alusión directa a la diversidad, ¿vale? Quería destacar la palabra diversidad porque es algo que para mí es una obsesión y creo que tiene que serlo para todos en todos los ámbitos. La diversidad de miradas, de personas, de condiciones, de perspectivas, de orientaciones, no solo es una cuestión de ética o de estética, además en el caso de la discapacidad es una cuestión de derechos humanos, pero sobre todo la entendemos como una oportunidad. La discapacidad es un recurso vital para hacer la innovación más relevante, más transparente, más inclusiva y, por tanto, hacer el mundo mejor. Voy a decir ya entrando al terreno. Creo que si estamos como estamos, que muchas de las empresas que están pensando y trabajando por el desarrollo social, económico y ambiental de Aragón y de España no asumen más la potencialidad de la discapacidad, creo que es algo que se puede reprochar más al tejido productivo que a las propias personas. Al tejido productivo o incluso también a la contratación pública. Esto es algo que no podemos permitirnos. Cualquier sistema que se considere completo, relevante o innovador no puede permitirse desaprovechar tantas miradas, tantos contextos, tantos paisajes. No podemos permitirlo. Tenemos que incorporar todas las miradas, no solo como lo que en inglés llaman stakeholders, son grupos de interés que tenemos que tener en consideración, no. Tenemos que incluir a todas las personas y familias de una forma corresponsable en el trabajo de la mejora colectiva. Como decía, desde lo público, desde la administración, pues tenemos que dar ejemplos, tenemos que incentivar, dar ayudas y tenemos que aplicárnoslo en primera persona. Ya se ha mencionado desde el INAEM, el Instituto de Empleo del Gobierno de Aragón, se están dando ayudas para la contratación en centros especiales de empleo, en el mercado ordinario. A ver, disculpen, Fermín, se nos ha bloqueado durante un momento el programa. Vamos a ver si recuperamos. No sé si es un problema para todos los espectadores o solo desde aquí. Un segundito. Y decir que
¿15 minutos? Sí. Sí, que es para Bueno, vamos a ver si se solucionan estos problemas técnicos. Si nos oyes, Fermín, pues vamos a seguir mientras se soluciona el tema del bloqueo que parece que tienes. Y sin más, pues bueno, vamos por no hacer un parón en la jornada, vamos a adelantar esta segunda intervención de Carlos Hilton, abogado que lleva los temas laborales de asesoría Morlan y experto en estos temas. Y entonces, Carlos, volveremos con Fermín ahora en un momento. Si quieres, puedes comenzar tu intervención y retomamos luego con Fermín Serrano. Adelante, Carlos. Muy bien, buenos días a todos. Muchas gracias, antes de nada, a Cádiz por hacernos partícipes de este evento formativo y conmemorativo de su buen hacer durante estos últimos 25 años. Para nosotros es un placer el poder aportar nuestro granito de arena en todo lo que sea fomentar la contratación, especialmente la contratación de personas discapacitadas y por ende conseguir su inclusión laboral y social, ¿no? En un momento de crisis como el que estamos viviendo, en el que la afección sobre el empleo es evidente, esa afección no es menor en relación a las personas discapacitadas que vienen arrastrando situaciones de exclusión desde hace mucho tiempo, por lo que, por un lado, si en una situación de economía normalizada, una economía boyante, las dificultades de acceso son importantes, una situación de crisis como la actual en la que se produce una contracción en la formalización de relaciones laborales por parte de las empresas, pues esa afección es más importante aún. Por otro lado, y lamentablemente siguen existiendo estereotipos y prejuicios que lastran la contratación de las personas con discapacidad. Estamos asistiendo a un momento en el que la transformación de los sistemas productivos y organizativos de las empresas a través de la digitalización, la introducción de la inteligencia artificial y los procesos robóticos debe hacernos concienciarnos de que efectivamente trae bondades, pero también acarrea dificultades para este colectivo, por lo que la colaboración público-privada, el fomento decidido de las políticas activas de empleo y la instrumentalización de mecanismos de cualificación y recualificación de este colectivo se hacen más importantes que nunca. Bueno, entrando en la materia que a mí me toca, intentaré ser lo más práctico, instructivo y ameno posible, sin entrar en tecnicismos, etcétera. Conforme a la normativa actual, esto es como norma básica, el Real Decreto Legislativo 1/2013, por el que se aprueba la Ley de los Derechos de las Personas Discapacitadas y su Inclusión Social, el propio artículo 17 del Estatuto de los Trabajadores, el artículo 2 de la Convención de Naciones Unidas, las distintas directivas europeas establecen que las personas con discapacidad tienen derecho al acceso al mercado de trabajo en condiciones de igualdad de trato y de no discriminación, ya sea esta directa o indirecta. Son principios básicos del derecho laboral. Este principio de igualdad de trato no impide que por parte de los legisladores se introduzcan o implementen medidas que intenten contrarrestar o superar las dificultades con las que se encuentran las personas discapacitadas a la hora de acceder al mercado de trabajo. Tales medidas son, una, la implementación de una obligación a determinadas empresas para que lleven a cabo la contratación de personas discapacitadas, y la segunda, como fomento de la contratación, la implementación de medidas de bonificación y reducción de costes laborales que asumen las empresas cada vez que contratan a un trabajador, y por otro, la aplicación de subvenciones también a la contratación según las tipologías de que se trate. Bien, en relación a la obligación empresarial, el artículo 42 del Real Decreto Legislativo 1/2013 establece que tanto las empresas públicas como privadas que cuenten con 50 o más trabajadores deberán reservar una tasa del 2% sobre su plantilla para la contratación de personas con discapacidad. Esto quiere decir que una empresa hasta 49 trabajadores no tendría por qué cumplir esa obligación. Una empresa de 50 a 99 trabajadores tendría que contratar a uno, de 100 a 149 a 2 y así sucesivamente, estableciéndose en el Real Decreto de 364/2005, su disposición adicional primera, la manera de computar la plantilla a dichos efectos.
Bien, hemos hablado de la obligación. Es importante significar que el incumplimiento de esta obligación puede acarrear a las empresas, a través de la intervención de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, sanciones que pueden oscilar entre los 3.000 y 6.000 euros, según la gravedad de las circunstancias que afloren. Pero también es muy importante que las empresas tengan en cuenta que, de conformidad con la nueva ley de contratos del sector público, no se podrá concurrir a pliegos o contratos con la administración pública si no se cumple con esta obligación. Pero hay excepciones, hay circunstancias, supuestos tasados en las que las empresas, ya sea a través de la negociación colectiva o de motu propio, pueden solicitar la exoneración del cumplimiento de dicha obligación si se da una serie de supuestos y adoptando una serie de medidas alternativas y sustitutorias. Bien, estos supuestos serían, al haber presentado una oferta de empleo público, que no existieran demandantes para dicha oferta, o de existir, estos no estuvieran interesados en las características o condiciones de la oferta realizada, o que existan ciertas causas productivas, técnicas, organizativas, incluso económicas, que hicieran inviable la contratación. Bien, en estos supuestos las empresas deben solicitar con carácter previo al organismo competente, que en este caso es el Instituto Aragonés de Empleo, la emisión de un certificado de excepcionalidad que tiene una duración de 3 años renovables pasado ese periodo si subsisten estas causas. Y este se emitirá siempre y cuando efectivamente el Instituto Aragonés de Empleo constate la existencia de esos supuestos tasados. Y en ese mismo certificado se establecerán las medidas alternativas o sustitutorias de la obligación que deberá adoptar la empresa. Estas medidas pueden ser la celebración de un contrato de carácter civil o mercantil con un centro especial de empleo o con un trabajador autónomo discapacitado para que opere directamente con el tráfico normalizado de la empresa o que lleve a cabo prestaciones accesorias ajenas a dicha actividad. También a través de la concertación con un centro especial de empleo de un enclave laboral, a través del cual, bajo su organización y su dirección, los trabajadores realizarán prestaciones de servicios a la empresa, en este caso denominada colaboradora. También pueden realizarse acciones de patrocinio o donaciones de carácter monetario que traigan consigo el aumento de la inclusión o la creación de empleo de trabajadores discapacitados. Estas donaciones de carácter monetario están rondando el 1,5 del IPREN anual. Estamos hablando de unos 11.800, unos 11.900 euros por cada trabajador discapacitado que no se contrate. Bien, si no fueran pocas las bondades sociales con las que una empresa puede obtener al contratar a un trabajador discapacitado, el legislador implementa una serie de medidas, como ya hemos dicho anteriormente, para fomentar la contratación, para contrarrestar las dificultades con las que se encuentran este colectivo a la hora de acceder. Y esto lo hace a través de la posibilidad de que las empresas apliquen reducciones o bonificaciones o subvenciones, según las tipologías contractuales, a los costes laborales. Así, la Ley 43/2006, aún vigente en algunos de sus artículos y que hablan en los artículos no derogados sobre la contratación de trabajadores discapacitados, establece que por la contratación indefinida de trabajadores menores de 45 años, se puede obtener unas bonificaciones de 4.500 euros al año. Estos son unos 375 euros al mes en los costes laborales de las empresas. Esta bonificación podrá subir a unos 5.100 euros anuales también, y el trabajador tiene algún tipo de discapacidad más severa. Si hablamos de contratación igualmente indefinida con personas mayores de 45 años o mujeres, estos importes que hemos mencionado se incrementarían en 1.200 euros al año o 850 respectivamente. Pero también existen bonificaciones en la contratación temporal. Así, la propia norma, la Ley 43/2006 que antes he mencionado, contempla el contrato temporal de fomento del empleo, que tiene una serie de características propias.
En tanto, tiene una duración no inferior a 12 meses ni superior a 3. Tiene que contratar a personas que estén inscritas en las oficinas de empleo como desempleadas. Tienen una compensación económica al término del contrato y no pueden realizarse por aquellas empresas que hayan realizado en los 12 meses anteriores a su formalización despidos declarados o reconocidos improcedentes. Aquí las bonificaciones para trabajadores mayores de 45 años oscilarían los 3.500 euros al año, es decir, unos 291,66 euros al mes. Y si hablamos de personas con discapacidades severas, estos importes subirían a 4.100 euros al año. Si fuera en la contratación temporal de una persona mayor de 45 años o mujer, esta cantidad se incrementaría en 600 euros al año. También se pueden producir beneficios a la hora de formalizar contratos de carácter formativo, como es el contrato en prácticas, en el que el trabajador puede realizar o llevar a la práctica los conocimientos adquiridos en las titulaciones que haya realizado. Aquí es importante significar que, superando la norma general establecida para este tipo de contratos en el Estatuto de los Trabajadores, se podrá realizar con personas discapacitadas hasta 7 años después de haber terminado los estudios y no 5, como dice la norma. En este caso, las reducciones de costes oscilarían el 50% de los costes derivados de contingencias comunes. También en el contrato de formación y aprendizaje existen reducciones en los costes. Este contrato, como todos sabrán, trata de que el trabajador contratado obtenga una cualificación a través de la práctica laboral simultaneada con la formación teórica. Aquí se podrá conseguir una reducción de cuotas que irían al 100% de las resultantes por contingencias comunes entre empresas menores de 250 trabajadores y del 75% en el caso de empresas mayores de 250 trabajadores. Es importante, al igual que con el contrato en práctica, significar algunas peculiaridades que existen más allá de la norma genérica, porque aquí no existiría la limitación de los 25 años que establece el estatuto, no habría limitación de edad. Se podría, para el caso de que la cualificación o la formación del trabajador lo requiriera, aumentar de 3 a 4 años la posibilidad de duración del contrato. También existen bonificaciones a la hora de sustituir a través de un contrato de interinidad a trabajadores discapacitados que se encuentran en situación de incapacidad temporal a través de la contratación de, igualmente, trabajadores desempleados inscritos como desempleo. Aquí la bonificación sería del 100% de todos los costes laborales mensuales en que incurra dicha contratación. Hay que mencionar que la conversión de estos contratos en indefinidos también puede conllevar el beneficio de las bonificaciones que hemos mencionado al principio. También, y a la espera a día de hoy, si no recuerdo mal, la orden autonómica del Gobierno de Aragón que potencia o fomenta la contratación de personas discapacitadas, todavía no está publicada, pero existen subvenciones a día de hoy para la contratación con carácter indefinido de personas discapacitados. Existe una por importe de 3.907 euros por cada contrato a jornada completa o su importe proporcional. Existen también ayudas para la formación o reconversión profesional de los trabajadores discapacitados y también para la adaptación de los puestos de trabajo o para la dotación de equipos de protección individual. No sé... Disculpa, Carlos, un minuto para terminar la intervención, así nos vamos ajustando a los tiempos. Sí, sí me gustaría, antes de entrar en más, hablar de requisitos que los hay para contar, para beneficiarse de estas bondades, de estos beneficios. Sí me gustaría, al menos muy rápidamente, hablar de las bondades que una empresa puede obtener, las intangibles, digamos, las sociales, que una empresa puede obtener al contratar a una persona con discapacidad. El contratar a una persona con discapacidad hace que una empresa se abra a la realidad en la que actúa, en la que opera, haciéndola más diversa, más igualitaria, más equitativa. Esa diversidad hace que la empresa mejore internamente su clima laboral y enriquezca los recursos humanos que la conforman.
En tanto, estos se convierten en protagonistas directos de una apuesta decidida por el talento, superando estereotipos y prejuicios. Ese mejor clima laboral deriva una mayor competitividad, una mayor productividad de las empresas, que finalmente las convierten en modelos, en referencias para la sociedad y para el resto de empresas que también intervienen en el mismo o diferente sector. Bueno, espero que haya sido instructivo. Es corto, acotado en el tiempo, pero bueno, espero que haya sido de interés de todos. Gracias, Carlos, por tu intervención. Nos quedamos con ese listado exhaustivo de todas las ventajas económicas que hay para empresas tanto de más de 50 como de menos de 50, sea o no obligatoria, ¿no? La contratación y las alternativas, y con esas otras ventajas, como dices, no tan más intangibles, de la diversidad, el clima laboral. Lo retomamos ahora en el debate. Pues vamos a pasar a la tercera intervención y ya cerraremos otra vez con Fermín. Ahora interviene Conchi Malavia, directora del Centro Especial de Empleo San Jorge de Valencia. Hola, buenos días. Buenos días a todos. Primero agradecer tanto a Cádiz como al Grupo H+I el que me hayan invitado a participar en estas jornadas. Creo que siempre es importante la divulgación y la sensibilización en estos temas. Nunca está de más ni de menos seguir informando y seguir compartiendo con todos pues, nuestro punto de vista. Vengo en representación de los centros especiales de empleo del grupo de la coordinadora de Cádiz. Solo una breve pincelada, me imagino que todos conocéis, pero la descripción de centro o lo que da la categoría de centros especiales de empleo viene marcado por una normativa del INAEM, y la función básica de los centros especiales de empleo es la integración sociolaboral de las personas con discapacidad. Además, por normativa, el 70% como mínimo de los trabajadores que forman parte del centro especial de empleo son trabajadores con discapacidad, reconocida superior o igual al 33%. Además, tenemos que tener una viabilidad técnica y financiera en nuestras actividades productivas, porque nos basamos en actividades productivas. Tenemos además que apoyarnos con personal técnico y personal de apoyo para dar servicios a las personas con discapacidad, y además debemos de tener un programa de ajuste personal y social. Así a bote pronto, yo considero que, bueno, os suena como muchas cosas que tenemos que aunar en un solo modelo, en un solo formato, ¿no? Lo que nos hace a veces muy difícil el poder llegar a todo. Sí que diferenciaría en esta opción, porque es verdad, o sea, tanto las empresas privadas como las entidades sociales, una empresa privada también puede tener un centro especial de empleo. Cumpliendo estas características o estas condiciones que marca el INAEM, una empresa ya puede constituir un centro especial de empleo. Pero las entidades sociales, ya desde la base y desde el origen, muchísimas valoramos y se sigue valorando el empleo de las personas con discapacidad como uno de los ejes principales de nuestro desarrollo. Por lo tanto, muchas de las entidades que trabajamos con personas con discapacidad tenemos centros especiales de empleo. La diferencia es que son centros especiales de empleo de iniciativa social. Eso quiere decir que la base y la misión importante es tener, pues, o no tener, en este caso, ánimo de lucro. Y tener un carácter social. Eso significa que el eje y el centro de nuestro trabajo está en las personas con discapacidad intelectual. Y entonces, dentro del grupo de centros especiales grupo de las entidades de Cádiz, en la actualidad, en la provincia de Huesca, damos empleo a unas 430 personas, tal como ha comentado al inicio Aroa, y en 8 centros especiales de empleo distribuidos por la provincia. Creemos que es un dato importante. Según también dentro del estudio de Odismet, que también ha comentado en su intervención Aroa, el 75% aproximadamente del trabajo que se está dando a personas con discapacidad está en centros especiales de empleo
en esta provincia, cosa que para nosotros es importante, ¿no? Además, el estar integrados dentro de entidades sociales que trabajamos para la discapacidad permite el poder compartir otros servicios o poder dar otros servicios a las personas trabajadoras con discapacidad intelectual, con discapacidad, perdón, a las personas con discapacidad. Eso quiere decir que los centros especiales de empleo forman parte de un itinerario sociolaboral. En ese itinerario sociolaboral, desde las entidades, muchas de nuestras entidades, tenemos agencias de colocación. O sea, a través de un servicio de agencia de colocación apoyamos a las personas con discapacidad a conseguir un empleo, sea en nuestros centros especiales de empleo como sea en la empresa ordinaria. Entonces, este sería un primer punto de conexión entre el trabajo que realizamos desde los centros especiales de empleo de iniciativa social y las empresas. Las empresas pueden acudir a nosotros, a nuestras agencias de colocación, a solicitar una persona, un trabajador con discapacidad. Además, también tenemos centros de formación, tanto de formación homologada como de formación especializada y propia de las entidades. ¿Por qué? Porque consideramos que una de la base para una buena inserción sociolaboral de los trabajadores es la formación, partir de una buena formación y de una buena capacitación. En los centros especiales de empleo también damos esa capacitación, evidentemente, en el puesto de trabajo. Y eso les puede facilitar el tránsito hacia la empresa ordinaria. En el origen de los centros especiales de empleo, este era el origen de los centros especiales de empleo, por si conocéis o para las personas que no conozcan tanto, ¿no? Los centros especiales de empleo se crearon con esa intencionalidad, que se convirtieran en puente para favorecer la inserción en empresa ordinaria de personas con discapacidad. Si bien es cierto que el tiempo y el desarrollo de las actividades económicas que se han realizado desde los centros especiales de empleo ha permitido o nos permite formar parte del tejido empresarial. Entonces, pero una buena incorporación o un buen apoyo que le podemos dar a las empresas es la formación, el poder formar a personas, el poder aportar al mercado ordinario personas con formación tanto propia como formación homologada, a través de talleres de empleo, a través de cursos de formación específicos, a través de programas de garantía social. Esa parte consideramos que es importantísimo porque muchísimas de las personas que tienen discapacidad pues no, como diríamos, no van asumiendo formaciones superiores o tienen mayores dificultades, sobre todo en los colectivos más vulnerables, como puede ser la enfermedad mental o la discapacidad intelectual. No pueden llegar a niveles formativos superiores, por lo que una capacitación en oficios o a través de la formación dual, por ejemplo, nos puede ayudar o puede ayudarles a avanzar en su desarrollo profesional. Además, el empleo con apoyo. El empleo con apoyo también consideramos que es una herramienta que a través de las entidades sociales y en colaboración con nuestros centros especiales de empleo, sobre todo por la parte de aportación de personas al mundo laboral, podemos apoyar a las empresas. De alguna manera, los años nos han concedido la capacidad o la potestad, por si lo queremos llamar de alguna manera, de haber trabajado para el desarrollo de las personas con discapacidad. Por lo tanto, hemos ido creando modelos en los que aunamos, por ejemplo, perfiles de personas o perfiles donde identificamos las capacidades de las personas y podemos asociarlos con los puestos o posibles que puedan haber en una empresa ordinaria, o muchas veces pasa con el empleo con apoyo que muchas empresas sí que tienen la intencionalidad, pero a veces nos dicen es que no tenemos un puesto adecuado para. Entonces, a través del empleo con apoyo sí que se puede llegar a valorar y se puede identificar el puesto específico y adaptado a la persona que en ese momento esté en demanda de empleo. Evidentemente, como ha comentado Carlos, a través de las medidas alternativas, lógicamente, ¿no? O sea, a partir de las empresas de 50 trabajadores, tal como ha comentado, donde es obligatorio la contratación de un 2% de personas con discapacidad, si eso no es posible o no es viable, se puede trabajar con los centros especiales de empleo a través de las medidas alternativas. ¿Cómo? Pues a través de contratos de servicio. Entonces, en función de las actividades que cada uno de nosotros desarrollamos,
mayoritariamente relacionadas con los servicios, edificios, como puede ser, hablo de la provincia de Huesca, ¿no? De limpieza, lavandería, digitalización, conserje, personal auxiliar, jardinería, son esas actividades que mayormente ocupamos. Esos servicios los podemos prestar a una empresa. Tanto tenga su obligación como no tenga su obligación. Muchas veces es un canal para que la empresa conozca las posibilidades y las capacidades que puedan tener personas y trabajadores con discapacidad y de ahí puedan dar el salto a una contratación directa, apoyándose, por ejemplo, en el empleo con apoyo o una contratación directa en el caso que les pueda interesar. Y por último, me parece también interesante en el tema, tal como comentaba Fermín justo antes de que su intervención acabara, la contratación pública. En la contratación pública cada vez existe, evidentemente, como tiene que ser y como él ha comentado, mayor obligatoriedad de tener en cuenta ciertos aspectos sociales a la hora de la contratación. Entonces, en ese aspecto con las empresas podemos colaborar, evidentemente creando una relación de colaboración pues para presentarnos juntos en concursos o, llegado el momento, para la subcontratación tanto de un servicio como de un bien, en el caso de que el contrato público sea de bienes. Y bueno, más o menos por ahí andaríamos. Me dice Jorge, como lo tengo aquí al lado, no ha tenido que decirlo nada en el micro, me pide que de momento lo dejemos aquí. Pues muchas gracias, Conchi, por tu intervención. Pues bueno, vamos a retomar la intervención de Fermín. Ya disculparás que te has quedado congelado en la imagen, Fermín. Si queréis, mientras en el chat o en las preguntas y respuestas, podéis ir haciendo preguntas a cualquiera de los ponentes o preguntas abiertas para que las contestemos ahora. Y Fermín, retoma tu intervención otros minutos para que habías quedado en el tema de la diversidad, etcétera. Fermín. Nada, perdonad que se ha apagado Zoom solo y no sabía si era mío o de toda la reunión, disculpad. Como creo que vamos un poco mal de tiempo, voy a ser muy breve e insisto en el mensaje que quería decir. No podemos permitir que el tejido productivo no sea capaz de absorber todo el talento, todas las miradas, todos los contextos de la gente con algún tipo de discapacidad, porque somos muchos, porque es pertinente para que la innovación sea más relevante, más humana, más europea, que ese término puede resumir un poco mi visión de la innovación. Para que seamos más europeos todos, necesitamos acompañamiento, incentivos y nuevas estrategias de contratación, ¿vale? Efectivamente, el mundo empresarial está avanzando hacia allí. Tenemos herramientas como las nuevas métricas métricas no financieras, nuevos modelos de excelencia, nuevos modelos de innovación, todos hacia la responsabilidad y hacia la visión de la sostenibilidad como marca la Agenda 2030. Entonces, no quiero acaparar más. Yo creo que si hay alguna pregunta lo podemos dejar aquí. Podría estar más tiempo, pero como hemos perdido el hilo y además los intervinientes previos lo han hecho perfecto, suscribo lo que han dicho y me pongo a vuestra disposición. Bueno, pues muchas gracias, Fermín. Gracias a las tres intervenciones, desde esas tres perspectivas que tenéis cada uno en vuestro puesto y responsabilidades. Como no me he traído las gafas, ahora me hará de si hay alguna pregunta que vayáis haciendo por el chat. Sí que os quería comentar un tema que ha nombrado Conchi al final de la intervención. Yo creo que es un tema que sacamos cuando hacemos unas jornadas que hacemos con Cádiz, que siempre aflora, que es el tema de la contratación directa en las empresas, ¿no? Ese salto necesario de los centros especiales de empleo a la empresa ordinaria. Carlos ha nombrado el tema de las normativas, o sea, de las ayudas, que entiendo que son suficientes, ¿no? Hay un paraguas bastante amplio. ¿Dónde creéis, para cualquiera de los tres que queráis intervenir, dónde creéis que está la clave de esa incorporación mayor en la empresa ordinaria y que luego veremos las experiencias de empresas en la siguiente mesa? Si es más en el miedo que comentaba Aro al principio de
ese estudio que hacíamos con las empresas, es la sensibilización. Falta más herramientas como la contratación pública. ¿Dónde pondríais el foco para dar ese salto necesario a la empresa ordinaria? Fermín. Si me permitís, para mí la clave está en entender que la economía no lo es todo y que para ser sostenibles hay que ser económica, social y medioambientalmente. Si tiene el tejido productivo la visión holística, incorporará la discapacidad no solo por responsabilidad y por esa sostenibilidad, sino también por la propia oportunidad que represente para la economía, para ser más competitivos, sostenibles. Gracias, Fermín. Sí, bueno, consideraría que en la provincia de Huesca la realidad, porque una cosa es lo que la ley obliga, ¿no? Que a empresas de más de 50 trabajadores la contratación tiene que haber una cuota de reserva. Sí que es cierto que la realidad de nuestra provincia es que empresas de más de 50 trabajadores son bien poquitas o son muy poquitas, por lo tanto la responsabilidad social no la podemos unir a esta obligatoriedad. ¿Dónde está posiblemente, a mi entender, la falta de arranque, por llamarlo de alguna manera? Yo creo que en el desconocimiento. En el desconocimiento muchas veces, y sí que comparto con lo que ha comentado Aroa, en el miedo a decir no tengo un puesto adecuado o no tengo, o considero que no hay un perfil adecuado de persona que se pueda adaptar a nuestro tejido productivo. Pero para eso yo creo que ahí sí que podemos apoyar muchísimo desde las entidades sociales, por el conocimiento que tenemos del sector, por los años que llevamos trabajando en ello y porque consideramos que no hay un desarrollo de una empresa, sino hay también un desarrollo personal de los trabajadores, ¿no? Un desarrollo, y ahí el trabajar con la diversidad o trabajar con personas diferentes en todos los ámbitos creo que es muy positivo para las empresas. Entonces, por ese aspecto nos brindamos, lógicamente, desde las entidades, ¿no? A cualquier empresa que tenga esa inquietud en apoyarles para que todo pueda resultar mucho más sencillo, ¿no? Yo no sé si me veis, pero no sé si me escucháis. Sí, te escuchamos. Es que tengo el vídeo deshabilitado, no sé ahora. Yo creo que como antes he comentado, una de las medidas es el establecimiento de una obligación. Yo, francamente, personalmente entiendo que desde las obligaciones no se incluye. Es decir, creo que, no sé cómo, pero habrá que concienciar, superar estereotipos y prejuicios que hagan que las empresas realmente asuman la bondad, la que hablábamos, la intangible de participar, de incluir a las personas dentro de su organismo y enriqueciéndolas, pero de una forma voluntaria. También es verdad que ayuda todo el tema de los beneficios que se obtienen, pero desde la obligatoriedad no creo que sea la medida más interesante, si bien es un medio evidentemente más para conseguir que las personas discapacitadas accedan al mercado de trabajo. Gracias, Carlos. Pues no hay preguntas en el chat. Sí. Pues nos lee alguna pregunta del chat. Fermín, preguntan, al inicio de tu intervención has comentado que había ODS más específicos relacionados con la discapacidad. ¿Puedes concretar cuáles son? ¿Fermín? Sí, perdonad, que estaba activando esto. A ver, como decía, efectivamente, se mencionan explícitamente los ODS, en los ODS, la discapacidad en 5 ODS, en el 4, en el 8, en el 10, 11 y 17. En total, estoy contando ahora, 3, 4, 5, 6, 7 metas tienen que ver con la discapacidad. En el de educación, pues acceso igualitario a todos los niveles de la enseñanza, por ejemplo. En el tema del empleo, en la meta 8.5, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todas las personas tiene que ver con eso, todas las personas, ¿vale? En el 10 de reducción de las desigualdades,
la inclusión social, económica y política de todas las personas, que es una meta, de nuevo, compartida a nivel global. Y, por supuesto, acabo con el 17, que siempre es el más importante, en la eficacia de las administraciones y de las alianzas que necesitamos todos, tenemos que dar unos datos oportunos, fiables y de gran calidad, desglosados por discapacidad. Luego decía además que, más allá de específicamente la discapacidad, los grupos vulnerables en riesgo de exclusión o en algún tipo de riesgo están no ya en 5, sino en 13 los 17 ODS. Y digo que de forma intangible casi, intrínseca, de forma natural, en el ADN de los ODS está no dejar a nadie atrás, las personas del centro, que sea una agenda de contrato de progreso compartido para todos. Ahí no hace falta que lo diga, los 17 ODS van para la mejora de la calidad de vida de todas las personas con o sin discapacidad en el presente y en el futuro. Muchas gracias, Fermín. Tenemos otra pregunta. Nos pregunta una persona que trabaja en un centro especial de empleo, que está en el departamento de personal, y dice que se encuentran muchos problemas para reclutar mujeres con discapacidad, que hay pocas candidatas y las que se presentan tienen niveles formativos muy bajos con pocas opciones de inserción. La pregunta es, ¿cómo se podría promover el que las mujeres con discapacidad salgan a buscar empleo más activamente? Conchi, igual empiezas tú. Sí. A ver, tal como comentas, o como comenta la panelista, pues es que es una realidad. Es decir, como en todas las desigualdades, las mujeres también estamos dentro de... Primero, necesitamos una mayor concienciación, ¿no? Siempre el núcleo familiar ante una realidad como la discapacidad es más protector hacia la mujer. Es en general en la sociedad, pues en la discapacidad ya pasa igual. Suelen ser las personas que se dedican o que se han ido dentro de una familia vinculando a la economía de los cuidados, por lo tanto son esas personas cuidadoras de las personas o mayores o pequeñas de la familia, por lo tanto la incorporación o la identificación de mujeres que quieran o que puedan salir al mercado laboral es menor. Entonces, yo creo que se puede trabajar, y hablo desde las entidades, desde las familias, en este caso de mujeres con discapacidad, para que de alguna manera empoderen o ayuden a las mujeres con discapacidad a salir al mercado laboral. Porque las familias juegan un papel importante en todo el desarrollo. Luego, evidentemente, a la sociedad, pues, ¿qué le pediría? Pues que igualdad de trato, ¿no? Igualdad de oportunidades, independientemente del puesto de trabajo que se quiera ocupar. Y con respecto a qué medidas, importantísimo la formación, lo he nombrado antes. Y la formación con las mujeres, en este caso con las mujeres con discapacidad, mayormente. Por la razón que he dado, suelen quedarse como más protegidas dentro de la familia, por lo tanto no avanzan tampoco en los niveles, o no avanzan de la misma manera en los niveles formativos. Por lo tanto, a través de la formación, de una formación especializada y de una formación encarada al mundo laboral, por ahí podemos jugar un papel súper importante, y la concienciación, sobre todo, y la sensibilización al respecto. Gracias, Conchi. Hay dos preguntas más y lo voy a dejar aquí en estas dos preguntas y que respondemos estas porque tenemos que dar introducción a la siguiente mesa y abriremos también más turno de debate. Entonces sí que os lanzo las dos preguntas que están. Va dirigida a cualquiera de los tres. Miguel Ángel nos pregunta, si fueran ministros de Trabajo, ¿qué medida tomarías para fomentar la contratación de personas con discapacidad? ¿Me responde cualquiera de los tres? Yo en estos momentos no me gustaría ser ministro de Trabajo, francamente. Bueno, yo creo que a día de hoy, como he dicho en la intervención, al principio de mi intervención, estamos abocados a unos cambios brutales de todos los sistemas productivos y organizativos de la empresa. En pocos años todo va a cambiar. La crisis lo ha acelerado y lo que ha llegado no ha llegado para irse, es más, no se va a quedar y con mucha más celeridad. Necesitamos
pero a todos los niveles, pero fundamentalmente a nivel de personas con capacidades diferenciadas, políticas activas de empleo y formación, cualificación. Yo creo que no hay otra medida, bien la obligación, bien las ayudas que conciencien a las empresas para incorporar al mercado a los trabajadores discapacitados, pero todo pasa, y más ahora desde mi punto de vista personal, por la cualificación y cualificación. Gracias, Carlos. Sí que voy a lanzar la última pregunta que hay. Jara habla de las pensiones no contributivas o por incapacidad laboral que cobran que perciben algunas personas con discapacidad. Y la pregunta es, ¿existe compatibilidad entre pensiones y salarios? ¿Alguien que la responde? Yo sí no puedo hacer una pequeña introducción, ¿eh? Depende del tipo de pensión y del tipo de jornada. Carlos, veo que querías... Sí, bueno, vamos a ver, yo ahora mismo, en este caso en concreto, la verdad es que tendría que verlo y me pongo a disposición de la persona que haga la pregunta para despejar la incógnita. La pensión, fundamental, la pensión en principio general es incompatible con el trabajo. Ahora bien, hay supuestos en los que es compatible porque lo que se está intentando a día de hoy es que se retrase la jubilación total, por decirlo así, y hay posibilidad de hacer la jubilación flexible o la jubilación activa que te permite, percibiendo parte de la pensión o la totalidad según que tengas trabajadores, compatibilizarla con el trabajo. En el caso concreto que me plantea la participante o participante, tendría que mirarlo con detenimiento. Pero en principio, la pensión y el trabajo son, por principio general, incompatibles. Sí, es un poco lo que acaba de decir Carlos. Hay que ver el tipo de pensión, el tipo de contrato, el tipo de horas. Quiero decir, esto es una consulta ya concreta que ante una situación concreta se puede poner en contacto o con el Servicio de Empleo de Cádiz, que trataríamos de resolverlo, o en este caso si está en una asesoría, con la asesoría con la que trabaja. Tenemos otra pregunta pendiente, pero antes Conchi quería matizar algo porque ya sí que quiere ser ministra y sí que quería aportar algo concreto. Y después de esa, la pregunta que nos queda pendiente de José Luis la dejó para después de la intervención de la siguiente mesa. Bueno, no, la verdad, en este momento no preferiría ser ministra de Trabajo, pero sí que es cierto que donde sí que incidiría muchísimo son en las políticas, dentro de las políticas activas de empleo, en todo lo relacionado con la formación y la capacitación, y sobre todo en dos sectores para mí claves: las mujeres con discapacidad, tal como nos han preguntado antes, y los jóvenes con discapacidad, para que entren en la rueda ya desde el minuto 1 en que acaban su formación reglada, que no pierdan esa oportunidad. Para mí serían los dos donde incidiría en los dos sectores. Estupendo, pues vamos a cerrar esta primera mesa, agradecer a las tres intervenciones. Nos quedamos con esa idea de la hoja de ruta que supone la Agenda 2030, con objetivos además específicos y metas vinculadas con la discapacidad, como comentaba Fermín, y todas las ventajas que ha comentado Carlos y esas medidas o políticas que podemos implementar, como decíamos, en la colaboración público-privada. Pues sin más, ahora te dejo ya con la siguiente mesa. Bueno, pues vamos a dar paso a la mesa que cierra esta jornada. Retomando un poco lo que ha dicho antes Conchi, en esta mesa ahora vamos a hablar sobre la experiencia de dos empresas en la contratación de personas con discapacidad, y también vamos a hablar con una persona que trabaja en una de ellas. Nos va a contar un poco cómo ha sido ese proceso. Quiero resaltar que la colaboración entre estas empresas y las entidades, como ha comentado antes Conchi, es un poco lo que ha servido también para establecer y desarrollar estas contrataciones y bueno, ahora ellos nos van a contar su experiencia, pero sí que quiero resaltar
la importancia de trabajar, de las entidades que trabajan dentro de CAIS, que trabajan con todo tipo de discapacidad y que ofrecen esos programas de apoyo y de inserción laboral para lo que decíamos antes del miedo o el desconocimiento y para promover esa contratación, para poder ayudar a que, como estas experiencias que nos van a contar ahora, haya más y sean igual de gratificantes. Y os voy a presentar, en esta mesa participa Nuria Grau, responsable de Carpintería Castelar, que nos hablará de su experiencia en la contratación de personas con discapacidad y en la responsabilidad social y diferentes programas que desarrolla. Tenemos también a Teresa Valero, jefa del Departamento Administrativo de Chapistería Laica, que del mismo modo nos va a hablar sobre esa experiencia, que está con Rubén García, que es trabajador de Chapistería Laica y que nos va a contar también su experiencia de trabajo en el sector ordinario, en las empresas, porque ha estado en varias empresas. Así que sin más, Nuria, la palabra es tuya. Buenos días a todos y gracias a Cádiz por organizar esta jornada y además invitarme. Voy a intentar aportar desde lo que nuestra empresa es la experiencia que estamos teniendo con el empleo con discapacidad. Empezaré diciendo que la experiencia nuestra de la empresa de trabajar con personas que tienen capacidades diferentes es rentable, es justo y es responsable. Por lo tanto, para todas las empresas que nos están siguiendo, animo que exploren esta posibilidad porque es altamente recomendable. Somos una empresa que, aunque se ha hablado antes de las empresas de más de 50 trabajadores, nosotros actualmente somos 24 personas las que formamos la empresa, por lo tanto no tendríamos ninguna obligación de contratar a personas con discapacidad. Pero entra dentro de nuestros valores el trabajar con ellas. Nosotros hablamos con Cádiz a través de la experiencia que tenía otra empresa como S-Boca, que tenía también contratada a una persona. Le preguntamos y bueno, pues establecimos un acuerdo con la asociación Down, que ellos tenían el formato de empleo con ayuda. Perdón, empleo con ayuda o empleo con un tutor. Entonces, de un grupo de personas que estaban trabajando ya en nuestro taller con un acuerdo, como he dicho antes, para hacer temas de trabajos pequeños de carpintería, pues se seleccionó una persona que ya lleva con nosotros 3 años y que tiene un contrato indefinido desde el primer día. Además de esta experiencia, con la asociación Down seguimos teniendo un taller que ahora está en un paréntesis por el tema COVID, donde estaban trabajando 8 personas y hacían ciertos productos que, bueno, la verdad es que de cuando empezaron a los 2 años siguientes, pues han estado sacando cosas muy bonitas que luego se han vendido, ¿vale? Que estaban dentro como productos de nuestra empresa. Y luego otra experiencia que nosotros tenemos, que ya no son con personas con discapacidad, sino con personas en riesgo de exclusión social, es un acuerdo que tenemos con Cáritas, donde allí tenemos a 7 personas que se les está formando. Esto a lo mejor entraría dentro de otra mesa porque no son personas que tengan discapacidad, aunque también es un sector que bueno, pues que también hay que estar con apoyo. Y si queréis luego, bueno, si tenemos tiempo, lo podría explicar cómo funciona. Pero bueno, he visto que como también está Rubén, nos podrá también aclarar un poco cómo se sintió de a gusto trabajando también en nuestra empresa. Y esto es lo que puedo decir. Así me gustaría que nos preguntaran lo que vosotros, los que están en el chat, que pudieran preguntar. Gracias, Nuria. Pues ahora damos paso a Teresa y a Rubén, que están juntos. Va a empezar Teresa y continuará Rubén, y así luego dejamos, como ha dicho Nuria, espacio para resolver aquellas dudas o preguntas que puedan surgir. Teresa. Hola,
Buenos días a todos y muchas gracias a Cádiz por invitarnos a esta jornada. No sé si se me está viendo. ¿Se ve? Sí, vale. Pues yo quería contar un poco nuestra experiencia en Chapistería Laica, que empezó en el 2017 con la necesidad de contratar a una persona para un puesto de trabajo que nosotros consideramos adecuado para una persona con discapacidad, que tuvimos la idea de que podía adaptarse ese trabajo a una persona con discapacidad intelectual. Entonces, como bien decía el compañero al inicio de la charla, al aprovechar de que Huesca es una ciudad pequeña, nos dio la oportunidad de contactar a través de una persona con mucha relación con Chapistería Laica, con la Asociación DAO de Huesca. Entonces ellos hicieron un proceso de selección para mandarnos a una persona que pudiera encajar en el puesto que nosotros teníamos aquí en la empresa. Entonces, al principio nos mandaron a una persona a través de un convenio de colaboración. No lo contratamos directamente con un contrato, sino a través de un convenio de colaboración de la Asociación DAO, porque ellos tenían un proyecto de formación y empleo para personas con síndrome de Down y otras discapacidades intelectuales. Entonces, esta persona estuvo con nosotros, con una persona de apoyo, con el empleo de apoyo que comentabais antes, con una tutora que estuvo con él bastante tiempo, hasta que él se adaptó perfectamente a sus labores en la empresa, a su trabajo. Y siempre que nos surgía alguna duda o algún problema, teníamos a esta persona de la Asociación Down para echarnos una mano, ¿vale? Entonces, en ese sentido, como decía Nuria, yo quería también animar a otras empresas que también lo que decíais, que es como que tienen miedo a tener un puesto adecuado para esas personas o así, que con el empleo con apoyo no hay ningún problema, porque si tú tienes un problema o la persona que está contratada tiene un problema, contacta con ellos, nosotros contactamos con ellos y siempre te echan una mano, están ahí, ¿vale? Entonces es un soporte muy bueno para contratar a este tipo de colectivo. Entonces, nada, pues esta persona estuvo con nosotros con las prácticas y luego ya se le contrató directamente. Y estuvo con nosotros 3 años y medio trabajando. ¿Qué pasó? Pues como cualquier otro trabajador o cualquier otra empresa, puede suceder que o el trabajador no esté a gusto porque se cansa de hacer ese trabajo o porque no se adapta o cualquier otro tipo de cuestión. Entonces, ya venció su contrato y tanto por su parte como por la nuestra, decidimos pues no continuar la relación laboral, no por nada en particular, sino pues, como cualquier otro trabajador que decide pues, irse a otro trabajo o hacer otra actividad diferente. Entonces ya nos quedamos sin nadie y volvimos a recurrir porque estábamos muy contentos con nuestra relación con la Asociación DAO, volvemos a recurrir a ellos. Y entonces hicieron otro proceso de selección y nos mandaron, y vino a trabajar Rubén con nosotros. Y ya estuvo un poco de tiempo también con la persona de apoyo de la asociación, pero enseguida ya él se desenvolvió perfectamente y ella viene de forma esporádica pues para ver si todo va bien, si está contento, si nosotros estamos contentos con él. Y esa es nuestra experiencia hasta el día de hoy. Muchas gracias, Tere. Y ya, como tienes al lado a Rubén, buenos días, Rubén. Ahora Rubén que nos cuente un poco también su experiencia en Chapistería Laica y las experiencias que ha tenido anteriormente, porque él ha estado también, como tú ya nos has dicho, en otras empresas y ha ido mejorando sus condiciones de trabajo. Así que, Rubén, cuéntanos un poco cómo ha sido tu experiencia. Hola a todos. Pues bueno, la verdad que mi experiencia laboral anteriormente estuve trabajando casi 4 años en hostelería y como me ha dicho Tere, la relación laboral
acabó porque yo estaba un poquito cansado de trabajar los fines de semana y festivos y como surgió la posibilidad de trabajar en Laika, que aquí se trabaja entre semana, pues acepté y aquí estoy. Y la verdad que el cambio de hostelería a Laika me aporta estabilidad laboral y personal. Y la verdad que en el anterior trabajo, con mis antiguos compañeros y con los jefes, había buena relación. Y actualmente también hay. De hecho, aquí en Laika, al ser una empresa pequeña, entre todos somos una familia y nos ayudamos mutuamente. Y yo, sinceramente, el primer día ya me sentía acogido como si fuera de la familia. Y sinceramente, yo aspiro a que la empresa me contrate indefinidamente en el futuro. Y sinceramente estoy muy contento de estar aquí. Muchas gracias, Rubén. Esperemos que todo vaya para adelante y al final pases a estar trabajando de manera indefinida. Sí. Daros las gracias a los tres y ahora sí que abrimos el turno de preguntas. Si alguien les quiere formular alguna pregunta o tiene alguna duda sobre las experiencias que acaban de comentar. Veo que hay algo en el chat, así que voy a ver. Perdón, es que me queda pendiente la pregunta de antes de José Luis, que sí que la voy a lanzar porque creo que cualquiera la podemos... y bueno, Eduardo también me pregunta... Voy a empezar por la de José Luis. Eduardo, vale. José Luis pregunta, ¿creéis que la tecnología ayudará a la contratación de las personas con discapacidad o todo lo contrario? Me la podéis contestar desde cualquier sector, o sea, de la mesa inicial o ahora aquí. Sí. A ver, por nuestra parte, yo creo que la tecnología es una cosa que ya es el presente, que está en todas las empresas, en mayor o menor medida, y que todas las personas nos tenemos que adaptar al mundo tecnológico, tengas o no tengas discapacidad. Al final, todos tenemos que formarnos para eso, pero no solo las personas con discapacidad, todos. Ahí yo creo que empezamos todos casi desde el mismo punto y no creo que vaya a ser un hándicap para contratar a personas con discapacidad. Sí, por mi parte pienso, evidentemente en la era digital estamos y no hay marcha atrás, tal como ha dicho Nuria, o sea, todos estamos inmersos en ella y es la dirección que hay. Puede pasar seguramente que haya procesos productivos que al incorporar tecnología sea necesario menos mano de obra de personal cualificado o no cualificado, pero eso puede pasar ahora con la tecnología, con la tecnificación, pero ha pasado en otros momentos con otros procesos, ¿vale? Pero eso no lo podemos modificar. Pero, sin embargo, las tecnologías pueden servir, o la digitalización, si la consideramos una herramienta, puede ser útil, porque podemos adaptar puestos de trabajo, podemos facilitar con herramientas tecnológicas que personas que tengan dificultades de comunicación se puedan comunicar, se puede trabajar la lectura fácil, bueno, que hay una serie, si la analizamos como herramienta, puede ser muy útil. Pero ahí tenemos también un gran trabajo de innovación y las entidades tenemos muchísimo que hacer también en ese aspecto. Muchas gracias a las dos. Tenemos otra pregunta. Miguel Ángel nos pregunta cómo reciben el resto de empleados a las personas con otras capacidades dentro de la empresa. Nuria, Tere, estaba sí. Para vosotras dos. Nuria, habla tú, Nuria. Sí. Bueno, yo cuando hablaba antes de que para una empresa era rentable, era justo y era responsable, es rentable y una de las cosas es porque mejora el clima laboral, pero además en unos niveles que no te lo puedes imaginar si no tienes este tipo de contrataciones. Además, luego
el incremento de la competitividad dentro de la misma empresa, ¿vale? Entonces, para nosotros sí, yo creo que es recomendable y bueno, es una de las cosas más rentables que le puede pasar a la empresa con el tema del clima laboral. Pues yo estoy totalmente de acuerdo contigo, Nuria, en lo que dices. Nosotros, por la experiencia que tenemos cuando han venido a trabajar, vamos, han sido acogidos. Si no, aquí tengo a Rubén, que lo puede constatar. Y sí que es verdad que aprendemos mucho todos cada día de tener, en este caso, a Rubén aquí con nosotros ahora mismo. Y yo creo que debería de haber muchas más empresas. Creo que no hay mucha, eso es mi opinión personal, ¿no? Que hay poca conciencia en las empresas a la hora de contratar. Entonces yo quisiera animar, porque no solo a nivel laboral, sino a nivel personal de cada persona que trabajamos con él, ganamos todos, ¿sabes? Como experiencia personal, ¿no? Como enriquecimiento personal para cada uno de los trabajadores que estamos con él. Eso es. Además, tratando a todos por igual, es decir, que no se necesita, quiero decir que estas personas no necesitan un trato especial, que no se les contrata porque nos den pena, no, o sea, es que tienen que ser personas que son igual que somos cualquiera y tienen que estar en las mismas condiciones que el resto. O sea, de una manera tenemos que conseguir normalizar esta situación. ¿Ya? Muchas gracias a las dos. Y retomando lo que ha dicho Nuria, porque es verdad, o sea, desde las entidades, y esta jornada venía mucho a eso, queremos resaltar la capacidad y el trabajo bien hecho de las personas con discapacidad en el entorno laboral. Es decir, es eso, esa colaboración que hablábamos entre entidades y empresas es para promover precisamente esa formación profesional, esa capacitación en el trabajo y que las personas puedan desarrollar un buen trabajo en el puesto que ocupan. Con lo cual el trato efectivamente tiene que ser igual que hacia el resto de personas, solo que, como habéis nombrado en muchas ocasiones, en determinadas situaciones o tipos de discapacidad necesitarán un apoyo durante un tiempo, pero el objetivo final es que puedan desarrollar ese mismo trabajo sin ningún apoyo. Y hablando de esto, me preguntan, Rubén, si nos podrías contar un poco qué tipo de trabajo haces en Chapistería Laica. Pues sinceramente, aquí en Laica desempeño la tarea de lavar coches, o sea, limpieza de coches, tanto por dentro como por fuera. Y limpiar el taller, sacamos, Matizamos. Muy bien, Sí. Rubén. Muy bien. Limpieza, pues muy bien. Y trabajando de lunes a viernes, que ahora ya no trabajas fines de semana, pues claro. todo. Es mucho mejor para mí, de verdad. Es mucho mejor para mí estar aquí. Bueno, pues has hecho lo que muchos trabajadores buscamos a lo largo de la vida, mejorar nuestras condiciones laborales. Claro. Me alegro de que vayas mejorando. No sé si tenemos alguna pregunta más. Sí, Jorge nos quiere hacer una pregunta. Sí. Aprovecho que estoy aquí en Cádiz para hacer otra pregunta. Comentabas, Nuria, el tema de ese titular que dabas de que es más rentable, más justo y responsable. En el tema de la rentabilidad, aparte de las ventajas que ya nombrabais del clima laboral y del propio trabajo que eficientemente desarrollan las personas con otras capacidades, a nivel reputación social, o sea, ¿notáis que vuestra, entre comillas, mejor reputación social como empresa comprometida se traduce en euros? Quiero decir, ¿notáis que a la hora de comercializar os es más fácil vender vuestros productos o contratar con ciertos proveedores o que os pongan unas condiciones mejores del mercado respecto a vuestra competencia, cualquiera de las dos empresas? A ver,
hay un incremento de la competitividad y eso tiene un retorno muy positivo para la empresa. No se vende, y creo que además yo creo que eso es no se puede medir ahora mismo el que tenga un retorno en ventas por tener a una persona contratada por discapacidad. Yo creo que además no se debería de hacer esa valoración. Sí que se debería hacer la valoración, por ejemplo, con las entidades bancarias, que se deberían de fijar no solo en el balance que se les manda o en las cuentas de resultados, sino mirar también un poco y rascar en cómo está funcionando en temas de responsabilidad social esas empresas. Eso sí que todavía no se valora y sí se debería de valorar. En cuanto a facturación, valorar, ni creo que ni lo hemos medido, ni creo que se deba medir. Aunque estoy completamente segura de que un resultado positivo en global para la empresa, eso es así. Gracias. Por aclarar antes una cosa con el tema de los centros especiales de empleo, que ha estado hablando y que ha explicado fenomenal. Sí que debería de haber una línea directa, un contacto directo entre los centros especiales de empleo y las empresas, que probablemente esté, pero yo creo que deberíamos de conocerlos de forma o buscar un canal para que se conociera el tipo de personas o el tipo de trabajos que están realizando estas empresas en estos centros especiales de empleo, porque las empresas nos deberíamos de nutrir de estos centros especiales de empleo y tiene que haber un canal directo entre estos centros y las empresas, porque además hay sectores empresariales como es el nuestro, que hay una falta de personal brutal, porque no hay, y como el nuestro, en muchos gremios estamos igual. Entonces, eso sí que se tendría que establecer un canal un poco más directo. Pues muy bien, Nuria. Cojo el guante como representante del Grupo de Centros Especiales de Empleo de Cádiz. Nos podemos poner en absoluto contacto cuando quieras y concertamos la fórmula que sea mejor para vosotros empresarios y para nosotros de abrir ese canal. Cuando hablaba antes del desconocimiento, muchas veces, que es lo que hace que desde la empresa ordinaria no se contrate tanto o se contrate a tantas personas con discapacidad, nosotros tenemos que jugar también un papel muy activo en evitar ese desconocimiento. Quiero decir, desarrollamos una serie de trabajos y de tareas, capacitamos a las personas con discapacidad para poderlas realizar y también lo debemos de alguna manera de demostrar a vosotros, ¿no? Para que seáis conocedores, o sea que cuando quieras. Sí, es algo que sí que tenemos pendiente, que sí que tenemos en mente, que hay que hacer más hincapié y que sí que hay que ver la forma o la fórmula en la que poder llegar al tejido empresarial para explicar y exponer lo que se hace desde el sector social, tanto de los centros especiales de empleo como del resto de entidades que desarrollan programas de inserción laboral. Pues un poco en la línea por lo que estaba diciendo la Nuria, por el tema de unir oferta y demanda, porque a veces pues hay escasez de personas para cubrir determinados perfiles y quizás allí podamos estar las entidades sociales para tratar de dar cobertura a esta oferta. Y no descarto, no sé cómo lo haremos, pero bueno, de hecho algún paso sí que ya se está dando, se están manteniendo algunas reuniones y seguramente trataremos de hacer, ya no sé si una jornada como esta, porque creo que sería más cercano si podemos hacer directamente contactos con empresas, pero buscaremos la fórmula tal como ha dicho Conchi para que las empresas, el sector empresarial de la provincia conozca la labor de las entidades sociales y de los centros especiales de empleo. Y si no tenemos más preguntas, yo sí que quiero, antes de despedir la jornada, dar primero las gracias a todos los ponentes que habéis estado aquí, la mesa anterior
y la mesa de ahora, a Nuria, Tere y Rubén, por habernos contado vuestras experiencias, por habernos aportado información que creo que ha sido muy interesante. Sí que quiero contar que esta sesión va a estar grabada, entonces quedará grabada dentro de la página web de Huesca Más Inclusiva para que cualquier empresa o persona que esté interesada en los datos que aquí se han dado puedan acceder. Quiero aprovechar esto también para enmarcar esta jornada que sale del grupo de empleo de H+I en colaboración con la Asesoría Morlan, dentro de lo que hemos llamado el mes del empleo y dentro de los actos del 25 aniversario de Cádiz Huesca. Como ya sabéis, estamos de celebración este año. Cádiz Huesca cumple 25 años promoviendo la inclusión de las personas con discapacidad. Y aprovecho para decir que tenemos una exposición en activo, que vamos a hacer próximamente la inauguración en exteriores, donde también se pone de relieve el trabajo de personas con discapacidad que trabajan tanto en empresa ordinaria o normalizada como en centros especiales de empleo, desarrollando lo que hemos venido hablando aquí, un trabajo eficiente, un trabajo cualificado, un buen trabajo, y queremos poner en relieve la labor tanto de las empresas y los centros especiales de empleo como de las personas que trabajan. Ya os llegará la información de la fecha exacta de la inauguración, pero allí estaremos para poner todo esto de manifiesto y volver y seguir trabajando por la incorporación de las personas en el mercado de trabajo y poner de relevancia la labor que se hace tanto desde las empresas con esa responsabilidad social que trabajáis en colaboración con entidades, como la labor de los centros especiales de empleo. Y ahora la exposición de En Activo en Interiores, tengo que decir que está en Sabiñánigo, donde ahí, por ejemplo, sale Rubén en su etapa anterior, cuando estaba trabajando en el Burger King, y ahora se puede ver en Sabiñánigo. Y sin más, daros las gracias tanto a los ponentes como a los que habéis asistido a esta jornada, que espero que haya sido de vuestro interés, y que en Cádiz seguimos a vuestra disposición para que nos podáis mandar cualquier pregunta, duda o sugerencia. Ahora sí que cuando colguéis saldrá una encuesta que os pediría por favor que nos contestaréis. Es una encuesta muy rápida, sobre todo también para ver de cara a otras iniciativas o otros actos qué poder hacer, y ahí me apunto lo de los centros especiales de empleo. Muchas gracias a todos por participar y por asistir. Gracias.